Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante relacionado a la historia peruana. Bueno, en el video de hoy he decidido hablarles de un soldado veterano de las guerras napoleónicas que también combatió en las guerras de independencia. Será un video muy interesante del que podamos hablar el día de hoy. Así que comencemos con el video de hoy. Un veterano de las guerras napoleónicas que peleó también en las guerras de independencia. Aunque no lo crean, en la historia peruana, cuando se suele hablar de los ejércitos independentistas o ejércitos patriotas, se suele decir pues de que estaba conformado por muchos nativos del lugar. Estaba conformado en su mayoría por mestizos, criollos, indígenas y algunas otras personas que también apoyaban el proyecto independentista, cada uno desde su perspectiva propia. Para poder entender lo que sucedió con las guerras de independencia del Perú, ¿no? Con las guerras de independencia de esta parte del continente, tenemos que ver el contexto en el cual se desarrolla, que fueron pues el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX para el Imperio Español fue un siglo catastrófico. Fue, como se dice en muchos casos, un siglo perdido, debido a que pues aquí se ve la decadencia o el inicio de la decadencia del Imperio Español. Comienza en 1805 con la batalla de Trafalgar, aquella batalla donde las armadas o flotas franco-hispanas se unen contra la flota británica y combaten para poder derrotarlos. Esta batalla de Trafalgar significó un antes y después para el Imperio Español, pues mostraría su decadencia y crisis que ya estaba sufriendo por aquellas épocas, ¿no? La batalla de Trafalgar fue una catástrofe para la Armada francesa y la Armada española. Significó la destrucción total de sus armadas respectivamente, mientras que para la Armada británica significó un triunfo sin precedentes, aunque claro, perdieron a uno de sus comandantes notables como Horacio Nelson, que fue uno de los artífices de la victoria aquel 1805 en Trafalgar, aunque claro, terminó perdiendo la vida. Luego de ello, pues España entraría en una etapa de crisis social y política, ¿no? Con pues las disputas entre Fernando VII, entonces príncipe Fernando VII, bueno, que iba a ser el futuro Fernando VII, contra su padre, el rey de España, Carlos IV, ¿no? Recordemos el motín de Aranjuez, ¿no? Y al final se va a dar, ¿no?, las abdicaciones de Bayona, que va a significar pues la caída total del Imperio Español, porque el Imperio Español queda descabezado, ¿no? Se dan las invasiones napoleónicas en España y después de eso, finalmente, Napoleón pone en el trono español a su hermano José Bonaparte, o también conocido como Pepe Botella. Fueron tiempos de mucha crisis, de mucha inestabilidad en España. Si bien es cierto, después de las invasiones napoleónicas entraría a darse una de las etapas de la historia española conocida como las guerras de independencia, ¿no? Donde se daría, por ejemplo, el levantamiento del 2 de mayo contra las tropas francesas. Esto también va a significar la caída total del Imperio Español. Está totalmente descabezado, ¿no? Se desata una crisis gubernamental en el sistema de gobierno del Imperio Español. Una crisis total del sistema porque ya no hay rey. A José Bonaparte no lo reconocían como rey. Y es por ello también que se dan, por ejemplo, las juntas de gobierno, ¿no? Porque se habían enterado de que estaba gobernando un monarca extranjero, un usurpador, porque así era considerado José Bonaparte. Bueno, ahora hablemos de aquellos soldados que pelearon en las guerras napoleónicas. Estas guerras napoleónicas se desarrollaron gran parte en Europa, en los territorios de los actuales Bélgica, ¿no? Los Países Bajos, también una parte, ¿no?, de Austria y parte también de lo que fue los actuales territorios de Rusia, por ejemplo, ¿no? Por allí se desataron pues las grandes batallas como batalla de Austerlitz,
¿no? De 1805, que fue un antes y después para el ejército napoleónico, que después de esa batalla fue considerado pues prácticamente como un ejército invencible, y Napoleón, de tan solo 35 años, se terminó consolidando y consagrando como uno de los monarcas más poderosos de toda Europa. Terminó por derrotar y aplastar a una coalición, ¿no? Porque en ese tiempo también se estaban dando las famosas guerras de coalición en contra de pues el imperio francés, ¿no? Que estaba siendo liderado por Napoleón Bonaparte. Y allí es donde se dan pues grandes batallas, como por ejemplo Austerlitz, Borodino, Leipzig o Waterloo. Waterloo, que en 1815 significó la caída total de Napoleón Bonaparte y la caída del primer imperio francés, ¿no? Se darían pues la reunión de Viena y todo eso, ¿no? Las conferencias en Viena y todo ello. De esa manera, estos soldados, ¿no? Que lograron sobrevivir a las guerras napoleónicas, a las grandes batallas, ¿no? Terminaron por decidir, muchos en algunos casos, por viajar a este lado del continente, que por aquella época también estaba en guerra. Por aquella época también estaba en conflicto esta parte del continente, ¿no? Esta guerra que más que guerra convencional parecía una guerra civil, ya que los partícipes eran comunes en muchos aspectos, tenían mucho en común, por ejemplo la religión, en algunos casos eran familiares que estaban divididos por estas ideas de emancipación, otros estaban pues pensando en que lo mejor era conservar el antiguo régimen. Más que una guerra de países como lo que se vivía en Europa, esto parecía una guerra civil entre aquellos que querían conservar el antiguo régimen y aquellos que buscaban la emancipación. No era extraño ver de que pues estas guerras de independencia terminaban por dividir familias, no por temas ideológicos, por temas pues de tradición y por todas esas cosas. Fueron tiempos pues de mucha inestabilidad, de mucha anarquía, de mucho desorden. De hecho, las guerras de independencia terminaron por degenerar en desorden y terminaron por volver a esta parte del continente una zona inestable, ¿no? Donde reinaba el desorden y la anarquía. Que no nos sorprenda que los primeros años de nuestros respectivos países pues fueron años de mucho desorden y mucho conflicto. En medio de todo esto, muchos veteranos de las guerras napoleónicas decidieron venir, ¿no? Decidieron venir a esta parte del continente para sumarse a los ejércitos independentistas. Y es aquí donde se ve la gran diferencia. Estos soldados de las guerras napoleónicas habían peleado en grandes ejércitos y habían sido pues partícipes de grandes movilizaciones. Habían peleado en las batallas de Borodino, Leipzig o Waterloo, y ahora venían a combatir pues a zonas que eran totalmente diferentes a lo que se veía en Europa. Algunos soldados franceses, alemanes, polacos o incluso ingleses e irlandeses contarán algunas de sus anécdotas vividas, pues por ejemplo en la Guerra de Independencia Española, o otros contarán sus experiencias vividas en los campos de Waterloo y todo ello. Eran tiempos muy distintos, donde muchos soldados del ejército independentista escuchaban atentos cómo estos personajes que parecían unos completos extraños narraban pues sus anécdotas vividas en esas grandes guerras que ellos pues nunca habían visto, ¿no? Los soldados independentistas de este lado del continente no habían visto pues guerras similares, ¿no? A pesar de que estaban en el Imperio Español, pues no se había visto un conflicto de semejantes proporciones. Todo ello se vivía. Y bueno, podemos decir de que estos veteranos de las guerras napoleónicas en muchos casos lograron ganar mucho protagonismo y lograron ascender rápidamente en las filas del ejército independentista. Tenemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, los casos de Martín Guise, que va a ser nombrado en 1821 primer comandante general, ¿no? De la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Martín Guise, marino inglés, que en 1805, cuando tenía 25 años, combatió en la batalla de Trafalgar al lado de Horacio Nelson, ¿no? Otros casos, por ejemplo, el de Guillermo Miller, que también fue un
soldado inglés que también peleó en las guerras napoleónicas cuando era más joven, ¿no? Estuvo presente, por ejemplo, en la batalla de Waterloo, y que tiempo después vendría, ¿no?, a pelear en las guerras de independencia del lado del ejército patriota. Guillermo Miller pelearía también en la batalla de Ayacucho. Asimismo, tenemos el caso del alemán Otto Philipp Braun, que también peleó en las guerras napoleónicas y terminó también combatiendo en las guerras de independencia. Otto Philipp Braun, que tiene un amplio historial, ¿no?, pelearía también del lado de Andrés de Santa Cruz en el proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana. Es un militar muy reconocido en la historia boliviana, ¿no? Otto Philipp Braun. Guillermo Miller, de este lado del Perú, también es muy reconocido, estuvo presente en la batalla de Ayacucho, ¿no? Jorge Martín Guise, también un militar con amplio historial, ¿no?, en el lado peruano. Después de la guerra de independencia, Miller pelearía en las guerras de caudillos de inicios de la República, y después Martín Guise terminaría también sirviendo con un amplio historial del lado peruano, pero terminaría falleciendo en la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? En 1829, durante la campaña naval, terminó falleciendo Jorge Martín Guise. Y también tuvimos un representante francés que peleó en los ejércitos de Napoleón, ¿no? Este es el general Pedro Benigno Raulet, que terminó falleciendo en 1829 en la batalla de Portete Tarqui. Pedro Benigno Raulet, general de origen francés. Y como podemos observar, como podemos darnos cuenta, los ejércitos de la independencia no solo estuvieron formados por nativos del lugar, sino también por aquellos veteranos de las guerras napoleónicas que buscaron tener algo de protagonismo, aunque sea fugaz y efímero. ¿Ustedes ya conocían esta historia? Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima, nos vemos en un próximo video. Chau.